Bienvenidos, bienvenidas a La Lupa Azul, nuestra sección de la Brújula Azul, en la que ponemos el foco en el punto de vista de la ciencia sobre algunos asuntos espirituales o pseudoespirituales. En cualquier caso, un guerrero del conocimiento tiene que estar siempre abierto a aquellas fuentes que pueden aportar cosas interesantes, que pueden formarnos y ampliar nuestras miras. Y en este programa hemos vuelto a tomar prestada la sección para volver a invitar a Javier García, biólogo con un máster en nuevas tecnologías de la educación, otro en biodiversidad y conservación, y como ya os habíamos contado, además es monitor scout en Salamanca. Lo mejor de ser científico es tener curiosidad y además tener la posibilidad de saciar esa curiosidad, ¿no? Efectivamente. Y debido a esa curiosidad, pues me he informado un poco sobre el tema de hoy. Bueno, pues en este caso hemos decidido poner la lupa sobre un asunto que nos provoca esa curiosidad, la cámara Kirlian. Según algunas corrientes, esta cámara prueba de manera visual, digamos, que la aura existe y que a través de esta herramienta puede observarse, analizarse, extraer información que incluso podría llegar a prevenir enfermedades, inferir el estado de ánimo. Javier, cuéntanos qué es la cámara Kirlian. Pues la cámara Kirlian, lejos de ser un aparato de adivinación, es una cámara fotográfica, solo que en vez de detectar luz, lo que detecta son corrientes eléctricas. Y claro, genera un efecto muy bonito alrededor de los objetos, pero realmente hay más ciencia detrás que pseudociencia. Y entonces, cuéntanos, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene el poder fotografiar Electricidad. la electricidad? Pues esto viene del matrimonio Kirlian, una pareja de científicos que trabajaba en la Unión Soviética en 1939. En esos años hacían experimentos con electricidad a alta tensión. Y debido a una descarga que recibió en la mano el inventor de la cámara Kirlian, que es el hombre de este matrimonio, y observar que aparecía una pequeña aura luminosa alrededor, siguió investigando al respecto. Y básicamente creó una cámara fotográfica en la que el papel fotográfico, en vez de recibir luz, lo que recibía eran las descargas eléctricas que irradiaban de los bordes de los objetos que colocaba encima. Y al pasar la electricidad por esa película, dejaba marcada e impresa esas formas que se ven alrededor de los objetos que están fotografiados con cámaras Kirlian. Bueno, pues y cuéntanos entonces, ¿tiene algún predecesor esto? ¿Se ha visto esto antes en la historia de alguna manera? El efecto corona, que es como se conoce a este efecto en el que algunos objetos irradian esa luminosidad debido a las altas tensiones de la electricidad, se observó por primera vez documentado durante las conquistas de América. En los barcos que iban al Nuevo Mundo, se veían en las noches de tormenta esos fuegos azules sobre los mástiles, que para los marineros era un signo de buena aventura, de buena suerte. Sin embargo, el efecto que están viendo es lo que se conoce como efecto corona, que es lo mismo que vio este matrimonio Kirlian cuando recibieron esa descarga en su mano y que luego aplicaron en las cámaras. Esa luminosidad está provocada por la alta tensión generada durante las tormentas eléctricas pasando alrededor del mástil. Pero, ¿y por qué razón se enciende? ¿Por qué lo vemos visiblemente? Porque nosotros la electricidad normalmente no la vemos. Claro. El efecto corona, que es como se conoce este fenómeno, es un efecto muy interesante que se produce cuando hay muy altas tensiones. Para entender lo que es la alta tensión es imaginar el caudal de un río. Cuanta más tensión, lo que está pasando es que el río lleva mucha más agua. Cuando la tensión es muy alta y pasan muchos electrones o muchos iones por cerca del aire, son capaces de ionizar el aire, es decir, convierten todas las partículas de aire alrededor en iones que emiten esa luz azulada y que de hecho crean un pequeño camino para que la electricidad, que normalmente nunca circula por el aire, pueda circular en esa cercanía, en ese aire ionizado que genera esa alta tensión. ¿Qué quieres decir con que la electricidad no circula por el aire? Porque el aire es conductor, ¿no? De hecho, no. El aire es uno de los mejores aislantes que existen. De hecho, las torres de alta tensión llevan la electricidad en cables colgados a mogollón de altura. Por una razón muy sencilla. Si lo llevasen por la Tierra, que es mucho más conductora, se vería afectada por esa alta tensión. Sin embargo, los cables por el aire están totalmente aislados porque el aire de forma natural no conduce la electricidad. Pero claro, cuando la tensión es excesivamente alta o muy alta, se puede ionizar el alrededor de esos cables y de hecho en las torres de alta tensión
se ve este mismo efecto corona cuando se dan las condiciones adecuadas o cuando el aire alrededor está muy ionizado, y se ven estos pequeños fogonazos o luces azules de vez en cuando, si lo ves durante mucho tiempo, claro. Entonces tenemos el precedente en los barcos la primera vez que está documentado. Que sepas que me recuerda muchísimo a los fuegos de la Santa Compaña de Galicia o de otras culturas que se supone que son como fueguecillos que flotaban y que se veían en el bosque. Es posible que tenga algo de relación. Evidentemente este fenómeno eléctrico, antes de existir los cables de alta tensión, se producía en noches de tormenta cuando se daban las condiciones adecuadas y la tensión era muy alta y se ionizaban estas partículas. Es posible que haya otras explicaciones para estos fuegos o ánimas, pero desde luego el efecto corona está documentado y sí que se ha visto relacionado con algunos de estos efectos. Muy bien, entonces el señor Kirlian observó esto que le había ocurrido debido a un accidente, ¿no? Y decidió inventar una cámara, ¿no? Claro, después de esto, el señor Kirlian siguió investigando y creó lo que se conoce como cámara Kirlian. La cámara Kirlian es una forma de observar este efecto y él lo que hizo fue, con una película fotográfica capaz de dejar plasmada la electricidad a su paso, le aplicó una alta tensión, pero a una intensidad muy baja. Si no estáis familiarizados con la ley de Ohm y estos conceptos de la ESO, como he dicho antes, el voltaje es como la cantidad de agua que lleva una corriente eléctrica. La intensidad es lo rápido que va ese agua. Entonces, reduciendo esa velocidad, era capaz de alcanzar tensiones muy altas que llegaba a producir esa ionización del aire alrededor de las cosas que ponía encima de esa película fotográfica. Al ionizarse el aire alrededor debido a la humedad, la electricidad era capaz de circular por los bordes de los objetos que ponía y atravesar la cámara fotográfica, dejando ahí una marca, que es lo que luego vemos como una fotografía. Ajá. Yo recuerdo haber visto fotografías, por ejemplo, de trozos de plantas, de dedos. ¿Esto significa que cuando tú pones el dedo te da calambre? Realmente pasa a una tensión muy alta, pero al pasar a muy baja intensidad no es una corriente eléctrica especialmente peligrosa, siempre y cuando no tengas ni aparatos encima, ni objetos metálicos, ni ninguna cosa conductora encima, porque sigue siendo una gran cantidad de intensidad, es decir, una gran cantidad de energía a la que está pasando. Al pasar a muy baja intensidad, no produce efectos directos sobre la salud. De hecho, simplemente pasa alrededor de tu piel y se descarga en el aire. ¿Esto significa que solamente se pueden fotografiar cosas vivas? No, realmente puedes fotografiar cualquier cosa mientras sea conductora y tenga la humedad necesaria como para conducir la electricidad a su alrededor y dejar que se ionice ese aire a su alrededor. De hecho, de ahí vienen las imágenes famosas de las cámaras Kirlian de poner una hoja, retirarla y que se vea su sombra todavía ahí persistente. Realmente lo que se está viendo, o la parte que se está viendo, es el residuo de humedad que sigue conduciendo la electricidad, que al final es por donde circula la electricidad y sigue dejando un efecto parecido. Muestra de ello es que muchos investigadores han intentado replicar la cámara Kirlian, ese efecto que se ve de que cortas una parte de una hoja y se sigue viendo la hoja entera, usando una placa diferente. Cuando usas una placa diferente no se ve esa parte faltante. Y de hecho, cuando usas la misma placa es muy difícil que se vea este efecto, porque depende mucho de la humedad residual que haya quedado ahí y no siempre sale como se esperaría que saliese. Ok, tengo otra pregunta más. Cuando utilizan la cámara Kirlian para hacer fotografías de personas, a veces no estamos viendo directamente personas que tienen, por ejemplo, el dedo, por poner un ejemplo, pegado a una placa, sino que aparecen como colores. Los colores dependen de la intensidad del campo eléctrico. Para poner un ejemplo de cómo son esos colores, el efecto corona, que es este efecto que se da, es muy similar, por no decir que es el mismo efecto, que se da en las bolas de rayos que todos los museos tienen, en las que tú tocas y se crea un rayo entre tu dedo y la bola. El efecto es el mismo, se está ionizando ese aire y está creando una corriente entre tu dedo y la bola. Ese rayo, si le preguntas a la gente de qué color es una variedad de colores entre el azul y el rojo, y va variando, en función va variando el paso de la electricidad por ese aire y se va ionizando. En cualquier caso siempre son colores azulados, violáceos, y luego evidentemente la propia película fotográfica supongo que se podrá haber modificado de alguna manera, pero es muy raro que aparezcan otro tipo de colores, son los colores asociados a esa ionización del aire. ¿Y por qué no son colores uniformes? ¿Por qué aparecen como manchas de distintos colores? La electricidad
siempre fluye por donde le resulta más fácil. Cuando se ioniza ese aire y por ese motivo es capaz de circular la electricidad por esos caminos, siempre sigue el camino que le resulta más sencillo, el cual no siempre es la línea recta. De hecho, cuando vemos un relámpago, nunca vemos un relámpago totalmente recto que caiga al suelo, sino que hace muchas curvas y muchos giros en función de cuál es el camino más sencillo en el que los electrones pueden circular y van ionizando ese aire. El efecto Kirlian es lo mismo. Al salir o rodear la piel, los electrones se van descargando en todos los puntos donde es más sencillo que estos circulen. Si en un punto es más sencillo que en otro, evidentemente van a circular dejando esos huecos o esas formas que se ven en la cámara. Y donde atraviesen la cámara es donde se va a ver excitada esa película fotográfica y donde se van a ver esas formas. Pero, insisto, por una parte tenemos el tipo de fotografías en las que se ve una corona de color azul, unos rayitos azules saliendo por ejemplo, de un dedo. Y por otro lado tenemos fotografías de personas que están, por ejemplo, sentadas en una silla. Parece que son una fotografía que haces un poco como desde lejos, y los que se ven zonas de colores, que no son como rayos, sino que son como una zona adyacente, como si dijéramos manchas, como circulares, por así decirlo, ¿no? No son circulares, son manchas. Supongo que la forma, la precisión y lo ancho que se vean estas manchas depende mucho del tiempo de exposición. Es decir, un tiempo de exposición muy corto, evidentemente, dejará un residuo más fino. Un tiempo de exposición muy largo es posible que dé esas manchas. De todas formas, desconozco con tanto detalle qué tipo de procesos en concreto se usan, pero supongo que variando la tensión o el tiempo de exposición se conseguirán muchas imágenes diferentes. Pero lo que está claro es que estamos viendo ese efecto de una manera o de otra. Vale, otra pregunta. ¿El efecto está tan cerca del cuerpo, según la ciencia, no porque esto represente el aura, sino entonces porque es donde hay más humedad, digamos, que está cercana al cuerpo? Porque la electricidad, por donde más fácil tiene de circular, es por la piel. Y esta alta tensión lo que ioniza es el aire. Es el aire ionizado el que permite que esa electricidad salga hacia afuera. Evidentemente, la tensión también está pasando en parte por dentro, pero como el camino más fácil es hacia ese aire ionizado, es donde se ve el efecto. No es por ninguna otra razón diferente. ¿Y es peligroso hacerse entonces fotografías Kirlian con este efecto corona? Hay que tomar precauciones. Al pasar una alta tensión, si la intensidad es muy baja, no debería tener efectos sobre la salud. Pero si es verdad que si tienes un marcapasos o si llevas cualquier aparato eléctrico como una bomba de insulina o similar, es muy peligroso hacerlo sin las debidas precauciones. De hecho, supongo que cuando la gente saca estas fotografías te dice que te retires cualquier cosa de metal o cualquier cosa que lleves encima que pueda conducir la electricidad, porque la tensión es muy alta y puede quemar o, como mínimo, dañar cualquier aparato eléctrico que esté en contacto contigo. Y evidentemente hay que tener mucha precaución para usar estas cámaras, porque cuando se habla de altas tensiones se habla de miles de voltios. Y asusta un poco pensar que por sacarte una fotografía bonita de cómo sale la electricidad de tu cuerpo, te estés exponiendo a una gran cantidad de tensión que, si no se regula correctamente, puede ser peligroso. Quería hacerte una pregunta más. ¿Esto significa que no hay ninguna evidencia científica de que el aura exista? Desconozco qué evidencias hay de que el aura exista, pero desde luego lo que hay evidencia es que lo que observó el señor Kirlian es un efecto físico conocido y es fundamentalmente electricidad. Nada místico, nada supersticioso y nada parece demostrar o nunca se ha demostrado que esto tenga ningún efecto ni con la empatía, ni con las emociones, ni con el estado de la persona. En cuanto a si el aura existe, hasta donde yo sé, la ciencia no ha conseguido demostrar que exista nada parecido al aura. Pero evidentemente desconozco muchas áreas que puede ser que estén cerca de demostrar algo así. Sin embargo, yo creo que no hay ninguna evidencia que lo demuestre directamente. ¿Ningún campo electromagnético alrededor del cuerpo? Nada parecido. Los campos electromagnéticos se producen alrededor de grandes masas de metal y el campo electromagnético que generamos nosotros es insignificante y irrelevante para nuestros sentidos y para nuestra función biológica. Así que dudo mucho que la ciencia le dé ninguna importancia a este campo en caso de que exista. Que hasta donde yo sé nunca se ha detectado nada parecido.
Muy bien, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro qué relación tiene la cámara Kirlian con el aura, o en este caso nada que ver con el aura, sino que simplemente es un fenómeno de fotografiar electricidad que circula por nuestro cuerpo. Y oye, me ha parecido muy interesante. Pues nada, te emplazo a que vuelvas a venir a otro programa, a seguir hablándonos de cosas interesantes, pues desde el punto de vista de la ciencia, que yo creo que nos aclaran bastante las ideas que tenemos, que son un poco confusas. En la medida de mi conocimiento, cuando queráis. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias.